y yo te comentaba que estamos formando un ser humano de acuerdo a Víctor Frank. Víctor Frank decía que todos nacemos con un sentido y un propósito de vida. Y eso implica que tenemos que desarrollar 3 valores fundamentales. El valor de crear. Bienvenidos, muy buenas tardes a nuestro podcast Tomemos un café con nuestros expertos. Soy Maleja Persa, creadora de contenido y youtuber. Para quienes están por primera vez en este canal, le damos una calurosa bienvenida. Aquí hablamos normalmente de marketing digital, técnicas de ventas y algunos temas de inteligencia artificial. Hoy tengo un invitado muy especial, él es Andrés Mauricio Hernández, él es vicerrector de Experiencia y Felicidad en la Fundación Universitaria del Área Andina. Bienvenido y bueno, cuéntenos de qué se trata la Vicerrectoría de Experiencia y Felicidad en el Área Andina. Gracias, Maleja. Sí, efectivamente, la Vicerrectoría de Experiencia y Felicidad abarca lo que en otras universidades son la Vicerrectoría de Medio Universitario, la unidad de gestión del talento humano, donde se contratan docentes, donde se contratan administrativos, y la oficina de graduados. Entonces, como tú te das cuenta, son las 3 unidades funcionales de una universidad donde se incorpora todo el tema de relaciones humanas. Y desde allí garantizamos la cultura de la institución. Qué bien, bueno, me surge una pregunta y es, ¿qué tan importante es la cultura en el ambiente estudiantil, laboral y demás? Es total, es fundamental. La cultura en una organización nace si y solo si se tiene un propósito. No una misión, no una visión, no unos objetivos ni unas metas, un propósito. Y el propósito de vida o el propósito de existencia de una organización como de una persona tiene que ver con lo que tú aprendes y cómo lo compartes en todos los medios. Tú en este caso eres influencer, tú has tenido un proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje y tu propósito de vida se basa en cómo lo compartes. Tú lo estás compartiendo a través de redes digitales, todo lo que tú conoces y ese es tu propósito de vida. Entonces, la cultura de una organización, la vida, la existencia y la razón de ser de una organización se basa en su propósito. Definitivamente. Eh, bueno, yo he sido parte aquí de la Fundación Universitaria del Área Andina como estudiante durante ya casi 15 años y he visto bastante evolución, incluso esta área que pues también impulsa mucho a los estudiantes y a los graduados. ¿Cómo se le apoya desde los estudiantes y también la parte de los graduados a través de esta área? Perfecto. Un poquito y entendiendo el concepto de cultura de Área Andina, nosotros creamos un propósito a partir de entender cuáles eran las necesidades de las personas y del mundo. Eso hizo que nosotros adoptáramos uno de los documentos más importantes sobre el tema de necesidades en el mundo, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es el propósito de lo que vamos a enseñar. Vamos a formar a las personas para que puedan salir al mundo a satisfacer las necesidades del mundo. Y desde ahí es de donde empezamos a formar un líder. Porque la verdadera autoridad de un líder no se da por su nivel económico, ni jerárquico, ni intelectual. Se da por la capacidad, por la perspicacia de identificar las necesidades de los demás y ayudárselas a satisfacer. Desde ese punto de vista, ese es nuestro norte o nuestro oriente en la formación de nuestros estudiantes. ¿Cómo enseñamos? Cualquier programa lo enseñamos basado en los objetivos de desarrollo sostenible. Viene el cómo. El cómo también fue una adopción que hicimos de la UNESCO de lo que se denominan los 4 saberes de la educación. El saber ser, el saber convivir, el saber conocer y el saber hacer. Cuando tú unes los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 4 saberes de la educación de la UNESCO, nace algo que nosotros hemos denominado el sello transformador. El sello transformador es ese norte que nos permite formar a cualquier profesional en 10 competencias y habilidades, las que tienen que ver con el saber ser, con el saber convivir, con el conocer, que es aprender a construir conocimiento, y con el saber hacer o con el saber dar su conocimiento. Desde ese punto de vista, nosotros vinculamos a nuestros estudiantes desde sus primeros semestres en ese proceso de formación. Tú te has dado cuenta que muchas madres primerizas, inclusive con 2 o 3 hijos,
siempre tienen una queja y dicen, los niños vienen sin instrucciones. Sí. Resulta que los niños sí traen instrucciones, lo que pasa es que no las conocemos. Y el sello transformador de Arandina, con estos 4 saberes, lo que hace es darte las instrucciones de cómo se debe formar un ser humano y cómo debo formarme como ser humano. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, lo más importante en Ariandina no tiene que ver con la profesión que tú haces, porque cualquiera que sea la profesión que tú escojas, vas a tener las competencias y habilidades para cumplir esos 4 saberes, ¿no es cierto? Y vas a tener la posibilidad de entregarle al mundo un conocimiento para ayudar a hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Eso hace que nosotros, a nuestros graduados, les garanticemos que tienen ese proceso de formación, un proceso de formación desde lo humano. Como decía el autor del libro Hermanos Karamazov, Dostoyevsky decía, porque lo que hay que educar es el corazón y no la mente. Importantísimo. Definitivamente, y hablando de educar el corazón y no la mente, pues a mí el área andina me ha apoyado como estudiante y como graduada en muchas actividades. ¿Qué actividades ustedes tienen alineadas al área de experiencia y felicidad? Todas las actividades que tienen que ver con ese proceso de formación, por eso me extendí un poquito en explicarte la cultura, absolutamente todas las actividades que se hagan dentro del aula de clase, fuera del aula de clase, en temas culturales, en temas de bienestar, inclusive en temas de relacionamiento con administrativos y docentes, se enfocan en esta cultura, ¿no? Y todo tiene esa misma intencionalidad. En ese orden de ideas, lo que nosotros estamos haciendo diferente a otras universidades es que formamos al ser humano, no formamos un profesional. Formamos a un ser humano porque ese ser humano garantiza la formación de un excelente profesional, ¿vale? Entonces, todo el entorno de nuestra universidad gira a darle o a transmitirle un conocimiento y un saber desde los 4 saberes y desde esa perspectiva. Que tú sepas que tú sales con algo que aportarle al mundo. Eso es felicidad. La felicidad tiene que ver con lo que tú le puedes aportar al mundo. La experiencia tiene que ver con lo que el mundo te retorna a ti por haberle dado esa solución. Por eso la vicerrectoría se llama de experiencia y felicidad y por eso es el garante de la cultura a nivel de toda la institución. Bien. ¿Qué actividades se tienen tanto para los estudiantes como para los graduados que quieran participar? Además que Ariandina tiene sedes en Valledupar, en Pereira. Ellos también son parte de esto, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y algo que es muy importante, si yo te comentaba que estamos formando un ser humano de acuerdo a Víctor Frank. Víctor Frank decía que todos nacemos con un sentido y un propósito de vida. Y eso implica que tenemos que desarrollar 3 valores fundamentales. El valor de crear. Cuando yo te hablo de este valor de crear, te estoy hablando de propósito y de innovación. Porque innovación tiene que ver cómo compartes tus cosas con el mundo. Innovar es la capacidad de agregarle valor al mundo. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque cada una de las actividades que desarrollamos en Ariandina no es una propuesta institucional, es una propuesta del estudiante. Y así el estudiante aprende a construir conocimiento y aportarle al mundo. Cada una de las actividades que tú veas desde lo cultural, desde lo pedagógico, desde lo académico, todo es una propuesta de nuestros estudiantes. ¿Cómo puedes tú enseñar a alguien a emprender en la vida si su proceso de educación no está inmerso en emprender, en crear? Y ese es uno de los valores que dice Víctor Frank para tener un propósito de vida. Tienes que tener un valor creador. Ese esquema que el estudiante venía como un convidado de piedra a la academia, simplemente a recibir un poco de información que después la recitaba en los exámenes y posteriormente la recitaba en los trabajos, no es un proceso de educación. El proceso de educación es enseñarle al estudiante la capacidad que tiene de construir, de apropiar y de transmitir un conocimiento. Eso es lo que le da valor. Entonces, todo lo que tú me hablabas como egresada de esta universidad que hiciste parte de un programa, un proyecto excepcional que se llama Garra Creativa, donde hacemos el reconocimiento a diferentes publicistas y mercadólogos del mundo sobre proyectos propios y emprendimiento. Eso fue gestionado a partir de las ideas de un estudiante. Cuando el estudiante empieza a proponer algo, es cuando el estudiante, uno dice, este estudiante está muy bien formado. Eso lo persigue durante todo su programa. Digamos que nosotros, por supuesto, tenemos un plan de estudios, pero el catalizador de ese plan de estudios es el estudiante.
Y el que lo acompaña como un coach es el docente. Pero así trabajamos en Área Andina. Eso quiere decir que cuando ellos, igual, durante el proceso de formación, e igualmente cuando se gradúan de Área Andina, siguen haciendo parte de Área Andina, porque nuestros egresados, nuestros graduados, siguen haciendo parte de un programa muy importante que nosotros tenemos que se llama Agentes de Cambio Área Andina. El agente de cambio ariandino tiene 3 momentos fundamentales y es ese proceso de conocerse a sí mismo, de cuáles son tus potencialidades, tus virtudes, de qué te estoy hablando, de felicidad, de psicología positiva. La psicología positiva, a diferencia de la psicología patológica, que es la que estudia las enfermedades, estudia cuáles son tus potencialidades y tus virtudes. En ese orden de ideas, nosotros no dejamos ir esa fuente de valor que es un estudiante. Cuando él se gradúa, él retorna a la universidad a través de algo que se denomina agente del cambio. Y entonces él permite que conozcamos todas esas habilidades para generar sus proyectos. En ese orden de ideas, nuestros graduados tienen programas como Docente por un Día. Tú vienes por un día a compartirle a tus compañeros pequeños lo que has aprendido y lo que aprendiste en la universidad. El graduado nos acompaña en el proceso de construcción y de actualización de los planes de estudios. Él viene aquí y dice, oye, de acuerdo al sector real, nos faltó hacer énfasis en esto o por qué no le metemos esto. ¿Para qué? Para poder nosotros acceder a la acreditación de alta calidad en la construcción también con nuestros graduados. Igualmente participan en voluntariados. Voluntariados es cómo impactamos los entornos desde donde está nuestro graduado. Y él dice, yo quiero unirme con la universidad para impactar el entorno y agregarle valor, darle respuesta a esas necesidades. Entonces siempre el graduado se convierte en un aliado estratégico de la universidad, donde él crece haciendo crecer a la universidad. Qué bien, y además, bueno, compartiéndoles, yo fui parte del programa Docente por un Día y me abrió muchas puertas. Ahorita, la semana pasada, me gané el premio destacado, graduado destacado, y varios proyectos de los que hice el profe, incluso ganamos menciones especiales varias veces en carrera creativa cuando fui estudiante. Y pues la idea es impulsar también a todos los que nos están viendo para que también sean parte de esto, porque abre muchas puertas. La universidad no lo apoya uno solo desde la academia, sino cuando te gradúas también te apoyan muchos proyectos. Pero también va de la mano de ustedes, que son pues personas inspiradoras para nuestro proceso de formación. Quiero que nos cuente un poco sobre su trayectoria y qué lo llevó a ser vicerrector de experiencia y felicidad, porque eso es una responsabilidad muy grande. Claro, es una responsabilidad, sobre todo cuando se trata de consolidar y generar una cultura. Porque cuando hablamos de cultura hablamos de personas, no hablamos de una organización, no hablamos de un proceso con un marco normativo donde tú llegas y te dicen tienes que hacer esto y esto y esto. No, la cultura implica esa automotivación y autoconcientización y autoestima de lo que tú eres para ser parte de un propósito general y asimismo poder construir un propósito personal. Desde que yo me inicié en la academia, esto te estoy hablando del año 2003, desde el año 2003 que me inicié en la academia, siempre estuve conectado al sector real. Soy abogado de formación, especializado en contratación pública, Wow. en derecho de seguros. Tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en liderazgo estratégico. Soy conciliador en derecho. Pero lo más importante que me enseñó toda esta trayectoria fue en el momento en que logré entender que los seres humanos tienen un propósito de vida, un sentido y un significado. Todos nacemos con un significado. Y el primer momento que yo entendí fue a través de una pregunta que me hizo un amigo mío, que en ese entonces era secretario general de una universidad. Me abordó un día y me dijo, Mauricio, ¿cuál es su discurso de vida? Y yo dije, ¿tengo que tener un discurso de vida? Y en ese momento no lo entendía. Fueron pasando los años y cada vez esa pregunta iba encontrando pequeños nichos de respuesta. Un día escuché una frase que decía, Gabriel García Márquez dice que el mundo se divide en 2 tipos de personas, los que saben contar una historia y los que no. Y entendí que los que saben contar una historia son aquellos que logran construir una historia. Y solo se logra construir una historia cuando tú entiendes cuál es tu propósito de vida.
Mark Twain dice que los dos momentos más importantes de la vida de una persona es el día en que nace y el día en que encuentra su propósito de vida. Y mi vida transcurrió dentro del sector real, tanto en seguros como en el sector financiero, como en el sector gubernamental, siendo asesor de superintendencias, de gobernación, de muchas entidades públicas, siempre en el componente del conocimiento disciplinar, pero siempre con ese nichito de ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de que tú estés acá? Y no se trataba de cambiar de profesión, no se trataba de cambiar de trabajo, se trataba de llevar mi propósito de vida a cada una de esas actividades que yo desarrollaba. Yo, conjuntamente con mi trabajo en el sector real, como abogado y asesor en contratación pública en derecho de seguros, concomitantemente fui llevando el desarrollo de la academia. ¿Por qué? Porque yo entré un día a una universidad que me llamaron y me dijeron, necesitamos un abogado que nos ayude a manejar convenios y contratos. Y los contratos son con el sector público y usted es especialista en contratación pública, usted maneja eso. Por ahí entro yo a la academia. Y mi trabajo era, terminaba yo a las 5 en el sector real y de 6 a 10 de la noche trabajaba en el sector universitario. Pero me encantaba, no sabía que estaba construyendo un propósito de vida. En ese orden de ideas, entrando por esa vía, empecé a recorrer absolutamente todas las funciones y unidades de una universidad, desde admisiones, apoyo financiero, docente, coordinador académico, decano de facultad, director de posgrados, fui rector de 2 universidades en Centroamérica y pues llegué a la vicerrectoría de Experiencia y Felicidad, que cualquiera te puede decir, pero si usted está en rectoría, ¿por qué baja una vicerrectoría? Porque cuando yo encuentro la vicerrectoría de Experiencia y Felicidad en Ariandina, vi que en ese momento se unían esos dos mundos, mi conocimiento técnico y disciplinar con mi propósito de vida. Tú dices, ¿y cuál es tu propósito de vida? Entendí a partir de todo ese proceso de formación, en primera instancia, que mi propósito de vida estaba fundamentado en promover la gestión del conocimiento en cada persona, pero desde la felicidad. Que aprenderán a apropiar, a usar y a construir conocimiento, pero desde la felicidad. Mira que paradójicamente felicidad y educación han sido conceptos antagónicos. El peor día de un niño era un domingo porque sabía que el lunes tenía que ir a estudiar y eso no se acaba en la universidad y después pasa en el trabajo. Es por esa división que teníamos y eso está basado fundamentalmente en que la disciplina que utilizaron en nuestro proceso de formación era una disciplina basada en la cohesión, el miedo y el castigo. Es que estudiábamos por miedo a perder una asignatura y que nuestros compañeros nos excluyeran porque no éramos inteligentes. Estudiamos por miedo a que nos castigaran. En la casa. O lo que es peor, con los papás, o lo que es peor, estudiábamos porque queríamos un premio, pero nunca por un propósito, nunca por saber que construir ese conocimiento que empezamos a construir desde los primeros años, porque nosotros todo lo aprendemos, aprendemos a pasar una calle, aprendemos a comer, aprendemos a sumar, a multiplicar, todo es aprendido. En ese momento en que el proceso de formación de un estudiante estaba basado en la cohesión y el miedo al castigo y no en la responsabilidad y la confianza, fuimos acabando con lo más importante de la vida del ser humano, la felicidad. El concepto antagónico de felicidad no es tristeza ni agonía, el concepto antagónico de felicidad es el miedo. Son todos esos miedos que nos van programando en la cabeza lo que va mitigando nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y lo que entendí como mi propósito de vida es recuperar una disciplina basada en la confianza y en la responsabilidad, donde el insumo y el catalizador más importante para construir conocimiento es la felicidad, el bienestar. Y lo decía María Montessori. María Montessori decía, para que un niño realmente aprenda, no memorice, porque todos aprendemos a memorizar y a contestar de memoria, para que un niño aprenda a construir conocimiento, que no es otra cosa que construir soluciones, tienes que generarle ambientes de bienestar físico, emocional, intelectual y espiritual. Si tú no eres feliz, no aprendes, memorizas. Y el problema llega cuando tengas que utilizar esa información para resolver un problema y no la tengas. Bueno, realmente inspiradora esta historia. Hay personas que pues a raíz de esta historia también se pueden inspirar en seguir ese camino. ¿Qué mensaje le dejaría a los estudiantes,
graduados del área andina, pero también a todas esas personas que nos están viendo pues a través de 10 países diferentes que pues normalmente ven este podcast, porque pues la felicidad, como lo dice, no es solamente un instante, sino es un estilo de vida, un propósito. ¿Qué Claro. mensaje le dejaría a toda esta comunidad? Lo primero, que hay que recuperar la felicidad. Y la felicidad es una ciencia. No es una epifanía, no es un acto de magia, es una ciencia con 85 años de investigación, de producción científica en la Universidad de Harvard, que dio lugar a la formación de la psicología positiva. Que nosotros aprendemos a ser felices o reaprendemos a ser felices como aprendimos a sumar, a multiplicar, a restar, como aprendimos cualquier disciplina intelectual, aprendemos nuevamente a ser felices. Y hay muchísimos autores, empezando por Viktor Frankl, por Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, por Tal Ben-Shahar, por Arthur Brooks. Hay mucha teoría científica para aprender a ser felices. Pero todos coinciden en lo mismo. Para llegar a alcanzar esa felicidad, primero tenemos que hacer un viaje hacia nuestro interior para encontrar nuestro propósito de vida. Y a partir de ese momento empieza ese proceso de construcción de la felicidad. Entonces, el consejo es, busquen su felicidad. Y para encontrar esa felicidad, busquen ese propósito de vida. Ahí hay herramientas, todas las que ustedes quieran. Por eso esta es la era del conocimiento. Lo más hermoso es que uno puede encontrar información a un clic. Y entonces por ahí hay una teoría del Ikigai, que nos habla de qué es el propósito y te dice qué es lo que más te gusta, qué es lo que más interesa, qué es lo que más se te facilita. Y eso lo decía, como te decía, yo transité por todas las unidades hasta de admisiones y en ese proceso de admisiones uno se convierte en un orientador profesional. Y esa es la pregunta que uno le tiene que hacer a un muchacho. ¿Qué es lo que más te gusta, más se te facilita y más te interesa? Porque ahí es una gran pista de dónde está tu propósito. Y a partir de ahí, determina tu propósito y escoge la carrera que más se te facilite. Pero siempre enfócala en tu propósito y a partir de ahí encuentras la felicidad. Bueno, para que ustedes estén ahí pendientes de cuál es el propósito de vida que quieren lograr a través de el área de experiencia y felicidad del área andina. Recuerden seguir todas las plataformas y redes sociales que tiene el área andina, se las voy a dejar aquí en la descripción. Muchas gracias por acceder a nuestra entrevista, para nosotros es un honor y pues esperamos volverlo a tener pronto. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, recuerden tomarse un cafecito, hablemos de negocios y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.